La sombra del fraude. Una nación en crisis. Venezuela, una vez un faro de prosperidad en Latinoamérica, ahora se encuentra al borde del precipicio. Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 han ensombrecido al país, profundizando la división política y social que amenaza con consumirlo. Nicolás Maduro, aferrado al poder en medio de acusaciones de fraude electoral flagrante, personifica las tendencias autocráticas que han sumido a Venezuela en el caos. La oposición, liderada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, denuncia las elecciones como una toma descarada del poder, y sus reclamos de justicia resuenan en las calles. La comunidad internacional, testigo del flagrante desprecio por los principios democráticos, ha condenado en gran medida las elecciones. Estados Unidos, la Unión Europea y numerosas naciones latinoamericanas se han negado a reconocer la legitimidad de Maduro, y sus declaraciones son una clara advertencia contra la consolidación de su gobierno autoritario. El espectro de un Estado paria, aislado en el escenario mundial, se cierne sobre Venezuela. Sin embargo, dentro del país, el miedo y la represión silencian la disidencia. El pueblo venezolano, que alguna vez tuvo la esperanza de un futuro mejor, ahora se enfrenta a la desesperación de unas elecciones robadas y un futuro envuelto en la incertidumbre. El peso de su desilusión se siente en el aire, un recordatorio palpable del costo humano de la corrupción política. Mientras la comunidad internacional busca la manera de responder, el pueblo venezolano se encuentra atrapado en un punto muerto político, sus voces silenciadas, sus aspiraciones aplastadas. La esperanza de una solución democrática, de un retorno a la paz y la prosperidad, parece cada vez más lejana, una llama vacilante amenazada por los vientos del autoritarismo. Desesperación económica, una nación al borde del colapso. La agitación política en Venezuela está inextricablemente entrelazada con una devastadora crisis económica que ha paralizado al país. Venezuela, que alguna vez fue una nación rica en petróleo, ahora enfrenta una escasez generalizada de productos básicos, y su economía está en caída libre. La hiperinflación ha dejado al bolívar venezolano prácticamente sin valor, acabando con los ahorros de innumerables familias y empujando a millones a la pobreza. Los estantes vacíos en supermercados y farmacias se han convertido en algo común, un crudo recordatorio de la mala gestión y la corrupción del gobierno. La clase media, antes vibrante, ha sido diezmada, obligada a rebuscar entre la basura y depender de la generosidad de las organizaciones internacionales de ayuda. La desesperación es palpable, grabada en los rostros de las madres que luchan por alimentar a sus hijos y las familias separadas por la necesidad de buscar una vida mejor en otro lugar. La industria petrolera, que alguna vez fue la columna vertebral de la economía venezolana, ha sido diezmada por años de abandono y corrupción. La producción se ha desplomado, privando al país de su principal fuente de divisas y agravando la crisis económica. Los intentos del gobierno por abordar la crisis han sido en gran medida ineficaces, caracterizados por controles de precios, manipulación de la moneda y la expropiación de empresas privadas, medidas que solo han profundizado el malestar económico. La devastación económica ha tenido un profundo impacto en la vida cotidiana de los venezolanos comunes. Los hospitales luchan por funcionar con suministros limitados de medicamentos y equipos, mientras que las escuelas carecen de recursos básicos, poniendo en peligro la educación de toda una generación. El tejido social se está desmoronando, sostenido solo por la resiliencia del pueblo venezolano y su inquebrantable esperanza de un futuro mejor. Desintegración social, un pueblo en éxodo. Las crisis política y económica han convergido para crear un desastre humanitario de proporciones épicas en Venezuela. Millones han huido de su tierra natal, buscando refugio de la violencia, el hambre y la falta de oportunidades que han llegado a definir su vida cotidiana. Este éxodo masivo, uno de los más grandes de la historia reciente, ha abrumado a los países vecinos, agotando los recursos y poniendo a prueba los límites de la estabilidad regional. Colombia, que soporta la mayor parte del éxodo venezolano, ha visto cómo su red de seguridad social se ha estirado hasta el punto de ruptura a medida que millones de migrantes buscan alimentos, refugio y atención médica. La afluencia ha alimentado las tensiones sociales y ha provocado sentimientos xenófobos, creando una situación volátil que amenaza con extenderse a una inestabilidad regional más amplia.
El costo humano de esta crisis es inconmensurable. Las familias están separadas, obligadas a tomar decisiones agonizantes entre quedarse en un país al borde del colapso o embarcarse en viajes peligrosos en busca de una vida mejor. Los niños crecen desnutridos y sin acceso a la educación, con un futuro incierto. Los ancianos, que alguna vez fueron miembros venerados de la sociedad, quedan abandonados a su suerte, sus pensiones sin valor por la hiperinflación. La diáspora venezolana, dispersa por todo el mundo, lleva consigo el trauma de una nación en crisis. Son un recordatorio constante del costo humano de la represión política y la mala gestión económica, un testimonio de la resistencia del espíritu humano frente a dificultades inimaginables. Sus historias, llenas de dolor y esperanza, sirven como un llamado de atención para que el mundo actúe antes de que sea demasiado tarde. Sección 4. Una sombra que se cierne. Prince y el fantasma de la intervención. A medida que la crisis en Venezuela se profundiza, aumentan las especulaciones sobre la posibilidad de una intervención extranjera. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente, insertar nombre del actual presidente de los Estados Unidos, ha condenado repetidamente al régimen de Maduro e impuesto sanciones destinadas a paralizar su base financiera. Sin embargo, la eficacia de estas medidas sigue siendo discutible y algunos abogan por un enfoque más contundente. Añadiendo leña al fuego está la enigmática figura de Erik Prince, el empresario estadounidense y fundador de la polémica empresa militar privada Blackwater. Prince, conocido por sus opiniones de línea dura y su voluntad de operar en las sombras, según se informa, se ha reunido con figuras de la oposición venezolana y ha ofrecido sus servicios para derrocar a Maduro. Si bien los detalles de estas supuestas reuniones siguen siendo turbios, la mera sugerencia de la participación de Prince plantea el espectro de una operación encubierta para derrocar al gobierno venezolano. El potencial de tal intervención está plagado de peligros. Una operación fallida podría sumir a Venezuela en un caos aún mayor, provocando una guerra civil y desencadenando una catástrofe humanitaria de proporciones inimaginables. Además, cualquier intervención, incluso si es bien intencionada, corre el riesgo de ser percibida como una violación de la soberanía venezolana, lo que podría resultar contraproducente y galvanizar el apoyo a Maduro. La comunidad internacional está dividida sobre cómo abordar la crisis en Venezuela. Algunos, particularmente en América Latina, abogan por el diálogo y la diplomacia, por temor a que la intervención extranjera solo agrave la situación. Otros, particularmente en los Estados Unidos, argumentan que el control de Maduro sobre el poder debe romperse mediante sanciones más severas, presión diplomática y potencialmente incluso la fuerza militar. Sección 5. 10 de enero de 2025. Una encrucijada de esperanza y desesperación. A medida que el año 2024 llega a su fin, todas las miradas están puestas en el 10 de enero de 2025, el día en que Nicolás Maduro asumirá su nuevo mandato como presidente de Venezuela. La oposición, que aún se recupera de las controvertidas elecciones, ve esta fecha con una mezcla de temor y desafío. Han convocado protestas masivas, prometiendo evitar que Maduro consolide su control sobre el poder. Mientras tanto, el gobierno se está preparando para los disturbios. Se han desplegado fuerzas de seguridad en ubicaciones estratégicas en todo el país, y un clima de miedo e intimidación se ha apoderado de Venezuela. La comunidad internacional, atrapada entre su deseo de ver una resolución pacífica y su condena al régimen de Maduro, observa con la respiración contenida. Los escenarios potenciales para el 10 de enero y más allá son tan numerosos como inciertos. Una transición pacífica del poder, aunque muy poco probable, sigue siendo el resultado más deseable. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de una represión violenta contra los manifestantes, que podría convertirse en una guerra civil en toda regla. La comunidad internacional tiene un papel crucial que desempeñar para dar forma al curso de los acontecimientos en Venezuela. La presión diplomática continua, junto con sanciones específicas dirigidas a figuras clave del régimen de Maduro, podrían ayudar a debilitar el control de Maduro sobre el poder y crear un espacio para el diálogo. La ayuda humanitaria, canalizada a través de organizaciones internacionales acreditadas, es esencial para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Sección 6. Un llamado a la acción. El mundo no puede permanecer en silencio.
La crisis en Venezuela no es solo un problema regional. Es una crisis global que exige una respuesta global. El mundo no puede quedarse de brazos cruzados mientras una nación se hunde en el caos y su gente se ve privada de sus derechos humanos y su dignidad básicos. El tiempo de la complacencia ha terminado. El momento de actuar es ahora. La comunidad internacional debe hablar con una sola voz para condenar las violaciones de los derechos humanos, la manipulación electoral y la mala gestión económica del régimen de Maduro. Se deben mantener y fortalecer las sanciones específicas dirigidas a personas y entidades cómplices de la corrupción y la represión. Los esfuerzos diplomáticos deben centrarse en asegurar la liberación de los presos políticos, restaurar las instituciones democráticas y crear las condiciones para elecciones libres y justas. La ayuda humanitaria, proporcionada a través de organizaciones internacionales imparciales, es esencial para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. La comunidad internacional debe trabajar en conjunto para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos, brindándoles refugio, alimentos, atención médica y oportunidades de educación y empleo. La crisis en Venezuela es un desafío complejo y multifacético, pero no es insuperable. Con una presión internacional sostenida, un apoyo inquebrantable al pueblo venezolano y un compromiso con la defensa de los valores democráticos, un futuro mejor para Venezuela aún está a nuestro alcance. El mundo no debe fallarle al pueblo venezolano en su hora de necesidad.